Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde la fantástica ciudad de Vancouver, en Canadá. Soy consultor de inmigración, tengo más de 12 años en este país y en este video te voy a mostrar efectivamente si el problema de los choferes trucks en Canadá afectará o no todos los procesos de inmigración. Quédate hasta el final del video. Como seguramente tú ya te informaste y lo has visto en las noticias, en la web, en muchísima información sobre este tema, en la actualidad hay un enfrentamiento muy grande entre un grupo sindical muy poderoso y el gobierno federal canadiense liderado por el liberal Justin Trudeau. Este grupo sindical es el grupo de los transportistas, de los choferes trucks, de aquellos que hacen el intercambio comercial entre ciudad y ciudad, entre país y país. Fíjate que hay un intercambio comercial muy grande a partir del tratado Canadá, US y México. Estos tres países tienen un trato comercial que se realiza por tierra, ¿no? Entonces los choferes de camión, como seguramente tú sabes muy bien, son una entidad muy poderosa, un sindicato muy poderosa que en este momento está enfrentado con el gobierno de Justin Trudeau. ¿Por qué se enfrentan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y cómo todo esto podría o no afectar tu proceso de inmigración? Fíjate, de un tiempo a esta parte en Latinoamérica todos han querido llegar al país en base a las posibilidades que tienen los choferes de camión, ¿no? De pronto todos son choferes de camión y de pronto todos quieren llegar a Canadá a través de esa vía. Difícilmente va a ser el caso si no tienes experiencia comprobable en ese tipo de industrias. Y de la misma manera, si tú quieres venir como agricultor o postular algunas vacantes en las islas del Atlántico, tienes que demostrar que tienes las cualidades y las capacidades para insertarse a ese tipo de mercados. Que se cree una corriente, una alternativa nueva, no quiere decir que vas a tener carta blanca para ello. Tienes que demostrar al menos que tienes cierto nivel de experiencia, ¿no? Entonces, de pronto, este problema ha surgido, lo que está pasando aquí con los choferes que la están pasando realmente mal en estos últimos días. ¿Por qué? Porque fíjense, el gobierno canadiense por un lado ha impulsado la vacunación desde los comienzos en que empezaron a hacerse las primeras pruebas. Ya cuando las vacunas estuvieron plenamente consolidados, el gobierno canadiense ha insistido en la vacunación y es algo que me parece absolutamente coherente si nosotros nos fijamos en cómo el gobierno de Canadá ha manejado la crisis, cómo manejó toda esta crisis de salud y sobre todo por los resultados que en Canadá estas medidas de prevención y estas medidas de incentivación a la vacunación han creado. Entonces, el gobierno canadiense impulsa y en algunos casos coerciona a los habitantes y a los trabajadores en sectores esenciales a que se vacunen. ¿Ok? Entonces, es interesante, ¿no?, que un gobierno liberal, ¿verdad?, que se supone, por lo menos esos son los postulados de los liberales, que antepone siempre la libertad individual y la libertad de decidir, sea más bien el que impulse de manera casi coercitiva. Esto lo hace muy interesante, ¿no?, porque realmente aquí de lo que se trata es un tema de salud pública. Entonces, el gobierno canadiense impulsa estas vacunaciones y se las impulsa a los trabajadores de sectores críticos como el transporte. Fíjate que los transportistas mueven mercaderías de un lugar a otro, tienen contactos con alimentos, tienen contacto entre sí, recorren la mayoría del país de este a oeste y de norte a sur, sin contar todos los viajes que hacia el sur, Estados Unidos, México. Entonces, aquellos no vacunados
de acuerdo con la legislación canadiense en esta especial circunstancia, van a sufrir restricciones. Y eso está muy claro. Hay restricciones de salud, hay restricciones sociales y hay sobre todo restricciones laborales, ¿no? Entonces, ese es el origen del problema. Por un lado, el gobierno canadiense que le dice a los trabajadores, en general a todos, vacúnense para que puedan continuar con sus labores esenciales, y los trabajadores, en este caso el grupo de los choferes de camión, dicen no, mira, ¿sabes qué? La verdad que nosotros tenemos la libertad para escoger si nos vacunamos o no. Y ese es digamos, el primer momento de tensión, y sobre esa base esta protesta surgió, ¿no? Ahora, claro, ya casi un mes después desde el inicio de estas protestas, el objetivo central parece ir por otro camino, ¿no? En algunos casos, la sugerencia principal es traerse abajo el gobierno liberal que nos gobierna a todos los canadienses, y las primeras protestas que buscaban únicamente el levantamiento de estas medidas de salud parecen haber quedado en segundo plano, ¿no? Por otro lado, he visto también en mucha prensa que muchos conservadores de los Estados Unidos han respaldado y respaldan esta protesta como si se tratara netamente de una respuesta política. Y aquí a mí me cuesta mucho entender, y a mí me da realmente mucha pena que digamos, los conservadores quieran y realmente tengan una venda sobre los ojos. Y creo que el problema principal de los conservadores es su falta de interés por la verdad científica. Porque cuando un tema de este tipo, un tema de salud, se politiza, siempre pierde la ciencia. Siempre pierde la ciencia. Entonces, mal hacemos, y creo que mal hacen aquellos que están protestando en este momento, en poner en la balanza dos ideas, dos derechos fundamentales como si fueran lo mismo. Por un lado tenemos el derecho presunto que supuestamente se estaría violentando, que es el presupuesto del derecho a la libertad individual, contra el derecho de todos a la salud pública. Y este es un falso dilema desde mi perspectiva, y aquí ya te voy dando mi opinión, porque yo creo que aquí no se está considerando únicamente la libertad individual, no se está afectando la libertad individual, sino lo que se está haciendo es proteger al resto de la sociedad que confía que estos señores transportistas puedan entregar sus productos de una manera normal, de una manera supervisada, porque ellos no están exentos de control. Esto se trata de medidas de emergencia, de una pandemia. Es más, el día lunes, hace muy pocos días, el liberal Justin Trudeau ha invocado el Emergency Act, que es una pieza legislativa importante que le da poderes y atribuciones para tomar decisiones en casos muy graves como los que estamos viviendo en este momento. Quien diga que esto no es grave, pues realmente está viviendo en otro planeta, ¿no? Son situaciones muy graves. La pandemia ha afectado muchísimo a nuestros países latinoamericanos y sin duda también ha afectado a Canadá. Ahora, después de toda esta introducción y de esta explicación que yo te he dado, la pregunta subsiste, ¿verdad? ¿Esto va a afectar a mi proceso de inmigración, a los procesos de inmigración que se estén presentando aquí en Vancouver o en el resto de Canadá? Difícilmente, ¿no? Difícilmente como inmigración yo no creo que esto vaya a afectar. Sin embargo, sí se han afectado, por ejemplo, y esto es muy tangible, los puestos de trabajo. Puestos de trabajo relacionados primero a este gran sindicato de transportistas, pero también podría afectar a todo lo que eso engloba.
todo el tema de mecánicos, todo el tema de logísticos. Definitivamente el supply chain management se ha visto afectado, ¿verdad? O sea, si uno va, por ejemplo, a los supermercados, empieza a notarse el desabastecimiento de algunos productos, ¿no? A gran escala, por ejemplo, unos amigos que están en la industria de la publicación de libros me comentaban el otro día que el tema del papel es un grave problema que ha afectado a muchas distribuidoras que no pueden conseguirlo. Entonces también el tema agropecuario, agrícola, ganadero, de entre ciudad y ciudad, de punta a punta canadiense, también se afecta por la necesidad de tener a este personal trabajando y dejando de perjudicar al país. Esto va a seguir afectando a los transportistas probablemente y a todos aquellos que estén en esa dirección. Va a afectarte a ti, va a afectar a ti que estás preparando tu proceso de inmigración con tu familia como estudiante, o quizás en el Express Entry, o quizás como inversionista, o quizás como graduado, estudiante en un programa provincial. No lo creo. Yo no creo, yo siento más bien que este problema debería de solucionarse pronto si hay una real predisposición de ambas partes. Ya se ha invitado a negociar, se ha invitado a un tercero, ya hay una resolución judicial, por lo menos transitoria, en la que se le ha pedido a los transportistas quedarse en silencio, protestar en silencio, sin apretar la bocina. Eso nos dice algo, digamos, del respeto que hay en los canadienses de todo nivel y de todo estrato respecto de las resoluciones judiciales. Veamos con calma cuáles son el devenir político de estas acciones. Desde el punto de vista inmigratorio, yo creo que esto no va a afectar, salvo aquellos que estén orientados en el trabajo de ese tipo de actividades, pero más allá de ello, muy difícil que pueda afectar el resto del sistema inmigratorio. Y te lo explico porque he recibido preguntas con relación a esto. Y creo, una vez más, que esto no va a afectar más allá de lo que hemos explicado en este video. Te agradezco que estés en este momento, que hayas llegado hasta aquí. Si este video te ha parecido interesante, por favor dale un dedito arriba, suscríbete para que puedas ir organizando la información que yo estoy dando y que puedas planear tu estrategia inmigratoria a Canadá. Toda mi información de contacto va a aparecer aquí para que podamos estar en contacto siempre. Ya sabes que va a ser un placer estar contigo, saber de ti. Espero verte en Canadá. Espero verte pronto. Bye.